Es para mí un gusto siempre tener la oportunidad de platicar sobre estos temas, sobre todo cuando entre el auditorio hay gente diversa y sobre todo cuando puedo hacerlo también con quienes se dedican al servicio público. Aunque mi carrera ha sido fundamentalmente académica, en las oportunidades en las que he tenido que estar en el servicio público, pues ha sido todo un desafío el introducir temas que están relacionados con la no discriminación y con los derechos humanos, porque desafortunadamente nos encontramos con un contexto que es muy reactivo frente a ellos. Después de que tuvimos la reforma en el 2011 aquí en el país, y después de que, como lo comentaré un poco más adelante, al terminar la Segunda Guerra Mundial, parecía que nos encaminábamos hacia una realidad, digamos, que reconocía estos derechos y que tendía a respetarlos. Hoy estamos viviendo una situación complicada que ha sido afín, digamos, al renacimiento de una serie de discursos contrarios a los derechos humanos y que han puesto nuevamente en la mesa el tema de la discriminación. Me refiero a lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en varios países del mundo, en donde una vez que fueron llevadas adelante medidas, sobre todo de acción afirmativa, que intentaron colocar a las mujeres, a las personas que son miembros de la comunidad LGBTI y a otras identidades vulneradas en una situación de no vulneración, muchos de quienes se sintieron afectados por esas medidas ahora han enderezado reclamos, ¿no? Y es relativamente común escuchar a varones decir, por ejemplo, que pues ya estuvo bien de derechos para las mujeres, ¿no? Que cuándo se van a defender los derechos de los hombres, escuchar también a heterosexuales decir que pues ya se ha protegido suficientemente a las personas gays o las lesbianas y que dónde va a quedar entonces la protección de los heterosexuales y cosas por el estilo que han revivido discusiones que teníamos más o menos superadas alrededor, por ejemplo, pues de concepciones que me parece pueden, sin temor a ninguna duda, calificarse de conservadoras en torno a la familia, el rol que juega la familia, el rol que juegan los hijos, etcétera, etcétera. De eso es de lo que quiero que platiquemos el día de hoy, porque me parece que ese contexto que está presente pues juega en contra de los esfuerzos que se han hecho justamente para implementar una cultura basada en los derechos humanos y para abatir la discriminación. Creo que en buena medida esta historia tiene mucho que ver con un proceso que voy a tratar de describir de manera muy rápida, pero que está relacionado con el modo en el que fuimos construyendo la modernidad en Occidente, por lo menos desde el siglo XVIII, ¿no? Y tiene que ver con cómo cuando la burguesía logra instaurar un discurso centrado en las llamadas libertades fundamentales. Ustedes recordarán que en el siglo XVIII, precisamente para esta naciente clase social, era muy importante crear nuevos espacios como el espacio público y proteger lo que ahí se hacía, como por ejemplo el derecho a opinar, el derecho a tener una prensa libre, el derecho a poderse desplazar libremente. Esos fueron derechos que la doctrina ha reconocido como derechos de la primera generación y que fueron muy importantes y siguen siéndolo hoy en día, porque protegen una esfera de acción humana que es absolutamente relevante. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, otros derechos fueron apareciendo sobre la base de los mismos reclamos, que son la igualdad y la libertad, ¿no? La burguesía puso un énfasis muy particular en la necesidad de respetar la libertad y la igualdad,
y sobre la base de ello construir estas libertades de las que estamos hablando ahora, ¿no? Sin embargo, cuando otros sectores empezaron a apelar a la igualdad, el asunto ya no fue tan sencillo, porque resulta que desde la perspectiva de el modo de producción que está detrás, digamos, de la naciente burguesía, pues está el tema de que la desigualdad económica es un presupuesto y es un resultado también de ese mismo modo de producción, de modo que frente a ello resulta que ya no todos somos tan iguales, ¿no? Y esa problemática que se fue planteando hacia finales del siglo XIX, que dio lugar a nuevos derechos, no me voy a meter ahora demasiado en ello, pero gracias a esos conflictos es que aparecen los llamados derechos sociales a principios del siglo XX, pero junto a eso, junto a esta aparición de los derechos sociales, emerge también una serie de dispositivos que van a tener lugar fundamentalmente en la ciencia y que van a tener como finalidad el tratar de demostrar a partir de verdades científicamente fundadas que existen desigualdades que son naturales, ¿no? Es decir, que hay una serie de circunstancias que permiten, desde el punto de vista de la ciencia, fundamentar que las personas tenemos diferencias individuales que nos colocan, digamos, de distinto modo frente a lo que se fue construyendo como una especie de parámetro de normalidad que servía entonces, o sirvió durante mucho tiempo y sigue sirviendo para definir a quiénes son las personas a las que podemos considerar normales, ¿no? Y quiénes son las personas que frente a ese parámetro entonces dejan de serlo, ¿no? Muchas disciplinas, de hecho seguramente quienes son contemporáneos míos y hacia arriba, nos formamos bajo este paradigma de la presunción de normalidad en muchas disciplinas. Yo soy psicólogo, yo estudié psicología primero, después estudié criminología y política criminal, y en las dos áreas era relativamente común, ¿no?, dar por sentado que existían personas normales y personas anormales, ¿no?, que existían personas, digamos, ecuánimes, ¿no?, y personas que sufrían enfermedades mentales. En el ámbito de la criminología, por ejemplo, también es común escuchar que existen personas, pues, que se comportan conforme a las normas, que son personas decentes, y personas peligrosas, ¿no? Es muy común que escuchemos que los delincuentes son personas que tienen, digamos, una peligrosidad intrínseca. En otras áreas disciplinares, este discurso también se mantiene, ¿no? Hemos ahí escuchado hablar, por ejemplo, de personas desviadas, de personas enfermas, en fin, de una serie de conceptos que permiten, o lo permitieron a través de la ciencia, clasificar a las sociedades de acuerdo con esas diferencias individuales. Como la ciencia tenía un prestigio tan importante en el siglo XIX y en el siglo XX, esas verdades se fueron instalando, esas verdades científicas se fueron instalando como verdades absolutas y generaron toda una cultura y una gramática inclusive alrededor de esa cultura, de modo que ese conocimiento científico en un principio después se hizo conocimiento común. Lo adoptamos en todas las esferas de socialización, la familia por supuesto, la escuela, la comunidad, y de eso se deriva que la mayor parte de las personas demos por sentado que efectivamente existen personas normales y personas que no se corresponden con ese parámetro, ¿no? Esa que fue, digamos, una verdad científica, que desde luego es absolutamente cuestionable, que ahora voy a abundar en ello, generó también verdades políticas, ¿no?, y generó también actitudes valorativas que se convirtieron en modos de ser que prescribieron formas de ser correctas, ¿no?,
frente a formas de ser incorrectas o anormales o antinaturales, incluso se decía. Desde esa perspectiva, entonces, quienes no se corresponden con este modelo de normalidad son vistos pues, como personas que tienen un menor valor, ¿no? Como si el valor radicara precisamente en esa circunstancia que los hace no solamente diferentes, sino también inferiores. Pero la ciencia, como siempre, es digamos, generosa, ¿no? Y además propuso, además de definir, de proponer los criterios para sostener estas definiciones, también propuso los mecanismos para rescatar a estas personas de ese estatus de minusvalía y de desviación o de anormalidad y para volverlos normales, ¿no? En buena medida, todas estas disciplinas, la medicina, la psicología, la sociología, el trabajo social, el derecho, la criminología, etcétera, tienen mecanismos, diseñaron mecanismos para normalizar a quienes no se correspondían con esos criterios, ¿no? Un poco como la medicina ha intentado plantearlo frente a la enfermedad o la anormalidad funcional, ¿no? que para esa perspectiva no se corresponde entonces con lo que debe ser un ser humano normal, funcional, ¿no? Así como nace la ortopedia, que tiene como función corregir esos defectos, así en otras disciplinas se pueden hallar esta suerte de dispositivos ortopédicos, simbólicos si ustedes quieren, que dan lugar a mecanismos de tratamiento, ¿no? De terapia, que tienen precisamente esa finalidad. El asunto es que bajo esa lógica, entonces, se formó a una gran cantidad de personas que piensan, que pensaban o que siguen pensando en algunos casos, que situaciones tales como, por ejemplo, la homosexualidad o la discapacidad o incluso el hecho de ser mujer son una especie de malformaciones, ¿no? que toman sentido frente a la idea simbólica de normalidad que representa un varón casi siempre blanco, casi siempre propietario, casi siempre funcional, ¿no? Y que sirve entonces de modelo al cual deben apegarse todas las otras identidades que entonces son significadas, como decía yo hace un momento, como minusvaloradas, ¿no? Como minusválidas o que tienen un valor, digamos, menor al valor que tiene el modelo de normalidad, ¿no? Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, como comentaba, pues varios de estas identidades comenzaron a emanciparse, ¿no? La historia, no voy a abundar mucho en ella, pero tiene bastante que ver precisamente con la manera en la que el Estado nazi consideraba precisamente a las personas que no se correspondían con el modelo ario, ¿no? Y con los mecanismos y dispositivos de los que dispuso para eliminar a quienes no se correspondían con ese criterio, ¿no? Ya hace un momento nos platicaba el director del INMUPRED que el antisemitismo también es una forma, el antisemitismo, perdón, sí, es también una forma de discriminación y tiene que ver precisamente con esta idea, ¿no? De que hay razas que son superiores a otras, que son a las que deberían de aspirar, en todo caso las razas inferiores, so pena de ser eliminadas. Cuando esto ocurre y la Segunda Guerra Mundial termina y deja al descubierto todas las atrocidades de las que fue objeto el pueblo judío, pues los estados que ganaron la guerra se vuelcan, digamos, a ayudar a estas poblaciones judías, pero también a castigar, a perseguir, a sancionar a los responsables. Y esa actitud, particularmente en los Estados Unidos, que se da, digamos, hacia afuera con la población europea judía,
generó una serie de inconformidades al interior mismo de los Estados Unidos, justamente en las universidades y en las mujeres, no casualmente en las mujeres y particularmente en la población afrodescendiente, quienes pues, naturalmente reclamaban que su gobierno estaba llevando un discurso antidiscriminatorio hacia afuera, no obstante que adentro de la sociedad norteamericana seguía habiendo segregación y discriminación, particularmente para estos dos tipos de población, ¿no? Tanto las mujeres como para la población afrodescendiente. Ahí entonces comienzan a emerger una serie de situaciones que van a ir construyendo paulatinamente la emancipación de estas identidades. Lo que me parece muy interesante destacar aquí es cómo ese proceso de lucha por la inclusión, por el reconocimiento y por la inclusión, al mismo tiempo es un movimiento, digamos, que va desconstruyendo las explicaciones que dábamos por naturales y que sostenían esta idea de las diferencias individuales. Es decir, va ocurriendo un proceso que además tiene una larga data, ¿no? Desde que los seres humanos comenzaron a manipular el mundo, ahí podemos encontrar su origen, pero que en este último momento tiene un rápido proceso de distinción entre natura y cultura, digamos, ¿no? Un rápido proceso que lo que supone es ir entendiendo a los seres humanos no tanto en función de su biología, no tanto en función de su corporeidad, sino más bien en la medida en la que nosotros, los seres humanos, podemos construirnos simbólicamente como tales, ¿no? Quizás lo único que nos hace distintos a otros seres no humanos que habitan este planeta es que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿no? Que tenemos esta capacidad para significarnos a nosotros mismos y para identificarnos. De ahí el tema de ahí que el tema de la identidad sea fundamental. Eso, digamos, deriva en la necesidad de entendernos a nosotros mismos como seres simbólicos y como seres contingentes. ¿Qué quiere decir esto? Como seres simbólicos en la medida en la que nos vamos construyendo a partir de la consideración que los otros tienen respecto de nosotros mismos y de lo que nosotros consideramos acerca de las y los demás. Si lo vemos con un poco más de detalle, lo que eso significa es que nosotros somos los discursos que se hacen de nosotros. Que si la ciencia construyó, por ejemplo, a las personas con discapacidad como sujetos vulnerables, entonces las personas con discapacidad se vuelven sujetos vulnerables. Si la ciencia construyó a las mujeres como seres inferiores, entonces las mujeres se vuelven seres inferiores. Sin embargo, si logramos reconstruir desde digamos, la perspectiva simbólica de lo que somos los seres humanos, si logramos reconstruir la idea de un ser humano a partir de otros criterios, entonces estamos en posibilidad de desdibujar esas diferencias individuales que aparecen ligadas a nuestros orígenes naturales, ¿no? O a nuestra corporeidad. Ese es un poco el proceso que ha implicado la importancia de los derechos humanos. Justamente la consecuencia que fueron teniendo movimientos como este que ahora comentamos, de las mujeres, de los afrodescendientes, es decir, como si esa vulnerabilidad radicara en las personas, ¿no? O incluso en las situaciones. Poco a poco, la conciencia de la no vulnerabilidad, sino más bien de haber sido objeto de vulneración, que es una cosa completamente diferente, fue convirtiéndose en procesos que terminaron juridificándose en normas que se construyeron como derechos, ¿no? Es decir, en la medida en la que me doy cuenta de que no soy vulnerable, sino de que más bien he sido vulnerado, ¿no? O vulnerada, en esa medida
voy generando la capacidad de emancipación que me permite reconstruirme desde otra perspectiva, ¿no? Y que cuando se logran los consensos a partir de quienes configuran estas identidades, están en el camino de convertirse en normas, ¿no? Uno de los procesos que después de la Segunda Guerra Mundial tiene lugar es precisamente el desarrollo de toda la institucionalidad asociada a la Organización de Naciones Unidas, en el seno de la cual estos consensos han sido posibles. Y estos consensos se han convertido entonces en instrumentos internacionales que han delineado los derechos, que han establecido los derechos de todas estas identidades. De modo tal que podemos decir, de alguna manera, el discurso sobre las personas cambió, ¿no? Cambió de un discurso científico que las construía de una manera hacia un discurso normativo que las construye ahora de una manera diferente, ¿no? Y la consecuencia que eso tiene es muy importante, porque en ese camino lo que ha ocurrido es que ha sido posible volver a un concepto que en sus orígenes tenía la función precisamente de generar distinciones, pero que visto ahora de esta manera permite lograr, digamos, una condición de igualdad en la diversidad, que es el concepto de dignidad humana. Ese concepto desapareció de pronto precisamente porque no era posible apelar al concepto de dignidad si la consideración que teníamos de las personas era una consideración biológica. La pregunta que podía hacerse, digamos, desde la ciencia sobre el tema de la dignidad es ¿dónde está la dignidad, ¿no? ¿En dónde radica la dignidad? Y cómo ese constructo hipotético puede rebatir la idea de las diferencias individuales, que sí tiene un referente biológico, un referente anatómico, que es visible, que es objetivo, que es medible, ¿no? Que es comparable, etc. Cuando logramos desconstruir estos discursos biologistas acerca del cuerpo humano y de los seres humanos, entonces estamos en posibilidad de recuperar esta idea de dignidad que sirve, como decía, para igualarnos y que encuentra en la identidad precisamente un elemento fundamental para poderse definir, ¿no? Hay una discusión filosófica sobre el tema de la dignidad que no vamos a hacer aquí, pero lo que importa es la discusión jurídica sobre el tema de la dignidad. El momento en el que se recupera este concepto en un instrumento de naturaleza jurídica, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mediados del siglo pasado. Por primera vez ahí se coloca este concepto en un instrumento jurídico. Y a partir de ahí, esa idea de dignidad se ha trasladado a las constituciones de los estados democráticos y se ha plasmado precisamente a partir de la idea de no discriminación, como contenido fundamental de las llamadas cláusulas antidiscriminatorias o cláusulas pro dignitate que están incluidas en las constituciones de los estados modernos. En nuestro caso, en México, por ejemplo, no fue sino hasta después del año 2000 que incluimos esa cláusula en el artículo primero constitucional, en lo que hoy constituye su párrafo quinto, ¿no? Que, digamos, más o menos lo que dice esa cláusula es que nadie puede ser objeto de discriminación o pues, no, nadie puede ser suspendido en sus derechos con motivos de raza, de sexo, de religión, nuestra Constitución habla de preferencias sexuales, de clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos la redacción es similar a la de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hace referencia precisamente también a este tipo de categorías, ¿no? Si pensamos esas categorías como expresiones de la identidad, tendríamos entonces posibilidad de identificar tres tipos de identidad que estas variables, digamos, plantean, ¿no? Unas que tienen que ver con la identidad individual, es decir, con aquello que nos hace únicos e irrepetibles, con aquello que nos hace ser cada una y cada uno de nosotros como somos. Por ejemplo,
nuestra edad, ¿no? Es algo que no podemos cambiar, aunque quisiéramos. Mucha gente quiere quitarse la edad, pero no se puede, ¿verdad? Si se tienen 70 años, se tienen 70 años, aunque se quiera parecer de menos, ¿no? Nuestra origen racial, ¿no? También podemos someternos a miles de operaciones y blanquearnos y pintarnos el cabello de rubio, pero si nacimos donde nacimos, de ahí es de donde somos, ¿no? Y comportamos también, digamos, una serie de rasgos que nos identifican, digamos, con una ontogenia, ¿no? Nuestro sexo, ¿no? Nacimos hombres o nacimos mujeres, aunque después podamos cambiar de sexo, de origen. Ese tipo de variables nos hacen ser quienes somos, y nos hacen completamente diversos respecto a las y los demás. Otro nivel de la identidad que se encuentra protegido en estas categorías es la identidad colectiva, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de religión, cuando hablamos de ideas políticas, cuando hablamos de tradiciones, nos referimos a una dimensión compartida de la identidad. Esa es la que nos hace iguales a un determinado grupo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos un primer desdoblamiento interesante que permite armonizar igualdad y diversidad, ¿no? Porque somos diversos en la medida en la que nuestra identidad individual nos define como diversos, pero también somos iguales a, por lo menos, a una comunidad con la que compartimos cosas, cosas que no son ya, digamos, no nacimos con ellas, las adquirimos, pero que forman parte de lo que somos, ¿no? La religión, mi religión forma parte de lo que yo soy, cualquiera que ésta sea, ¿no? Mis tradiciones forman parte de lo que yo soy, cualquiera que éstas sean, mi ideología política, etcétera, etcétera, y todo eso me identifica con un grupo social, con una comunidad, y me permite formar parte de esa comunidad. Y un tercer elemento, una tercera categoría de situaciones que están protegidas por estas cláusulas antidiscriminatorias está relacionada con lo que podríamos identificar como identidad de clase o identidad de posición social, ¿no? Es decir, son las que ayudan a ubicar a las personas en el aquí y el ahora, ¿no? Las que dan dimensión histórica a estas identidades, porque no es lo mismo ser mujer en Nueva York que ser mujer en la Sierra de Guerrero, ¿no? No es lo mismo ser una persona con discapacidad que vive en una zona deprimida, ¿no? En donde no hay calles, en donde no hay pavimento, que serlo y vivir, por ejemplo, en una zona económicamente privilegiada, ¿no? Si se dan cuenta, esta tercera dimensión ayuda precisamente a colocar un elemento interesante aquí, que es el de la desigualdad material, ¿no? Entendida de diversas maneras, porque esa desigualdad material es física, como ocurre con las escaleras frente a las rampas, ¿no? Pero también es económica, y tiene que ver con la distribución del ingreso, ¿no? En una determinada sociedad. Si juntamos estos tres elementos de la identidad, tenemos a una persona. Tenemos a una persona que es única e irrepetible, tenemos a una persona que es al mismo tiempo miembro de una comunidad, y tenemos a una persona que está históricamente ubicada, ¿no? Me parece que no es casual que el desarrollo de estas cláusulas antidiscriminatorias hayan venido insistiendo precisamente en estos factores, porque esta es la base que nos permite entonces proteger al mismo tiempo la igualdad y la diversidad. De ahí que entonces la idea de dignidad se pueda reconstruir precisamente a partir de estas categorías, ¿no? Y que el discurso jurídico de respeto a esa dignidad signifique también entonces el respeto a estas características identitarias y el mecanismo para blindar esas categorías identitarias de cualquier otro discurso de la naturaleza que sea, no importa si es científico,
o político, o ideológico, o religioso, o de la naturaleza que sea, ¿no? Para volver impermeable, digamos, esta dignidad frente a cualquiera de estos otros discursos, ¿no? Entonces, la dignidad se convierte en un elemento central en la protección de los derechos de las personas. Si quisiéramos dibujar esa dignidad de alguna manera, podríamos hacerlo precisamente a partir de la definición de los derechos que protegen, que nos protegen a todas y todos, ¿no? Si hicieran ustedes una lista de los derechos que emanan de los distintos instrumentos protectores de los derechos humanos, veríamos cómo todos esos instrumentos dibujan una idea de ser humano, dibujan a una mujer, dibujan a una persona con discapacidad, dibujan a una persona gay, dibujan a una niña, dibujan, en fin, a el conjunto de identidades que se pueden definir a partir de los derechos. Desde esa lógica, vulnerar los derechos significa vulnerar la dignidad, ¿no? Significa destruir los derechos de una persona, significa destruir a la persona, ¿no? Porque eso es lo que finalmente significamos. Este cambio que ahora relato se da en el contexto de un cambio, digamos, más grande, que es importante tener en cuenta, que es la transformación de un tipo de Estado, un Estado que los expertos denominan un Estado intervencionista, un Estado asistencial, hacia un Estado basado en los derechos. Es un cambio que tiene que tener impacto, no solamente, digamos, en términos de una comprensión distinta acerca de lo que es un ser humano, como lo estoy planteando ahora, sino también en términos de la propia gramática que tenemos que empezar a construir para darle sentido a esta mirada, ¿no? A esta visión que emerge de este Estado de Derechos. Por eso es que, aunque a veces ha sido muy criticado, estos discursos incluyentes tienen un valor. Decir ellas y ellos, ¿no? Podernos referir, por ejemplo, cuando saludamos al público, decirles todas y todos, ¿no? Para algunos resulta una exageración, otras personas plantean que se cometen violaciones al lenguaje cuando, por ejemplo, se dice presidenta, ¿no? Y no presidente, porque lo correcto gramaticalmente es presidente. Curiosamente, veía yo por ahí un post que decía eso nunca se cuestiona cuando se habla de la sirvienta, ¿no? Que tendría que tener la misma lógica. Sin embargo, aquí lo importante es la reivindicación que el lenguaje supone, ¿no? Como reivindicación política. Es decir, eso le da también a la dignidad una dimensión política, una dimensión emancipatoria, una dimensión que nos permite entonces reaccionar frente a la vulneración, ¿no? Negarnos a que se nos considere vulnerables, más bien exigir, y ese es otro de los elementos importantes del cambio de modelo de Estado, exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones, que ya no son puramente medidas de asistencia, ¿no? Que no son medidas potestativas, que están sujetas a que haya dinero, a que haya presupuesto para que se respeten a las personas. Se convierten en obligaciones para evitar la vulneración, ¿no? Sí, obligaciones de no vulnerar, si vemos las obligaciones constitucionales, respetar, proteger, promover y garantizar, tienen efectos, digamos, de no vulneración o de evitación de la vulneración. Entonces, frente a estas circunstancias que estamos viviendo ahora y con las que comencé mi charla, lo que habría que reconocer es que la posición que ahora tienen las mujeres, por ejemplo, la posición que están ganando poco a poco las personas con una identidad psicosexual que no es la heterosexual, la posición que están ganando las poblaciones indígenas, la posición que están ganando precariamente, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no? Que fíjense, es curioso cómo
Los expertos le llaman a esto transaccionalidad o algo así, no recuerdo el concepto ahora preciso. Nosotros desde el campo de la criminología y la victimología le llamábamos victimización múltiple, ¿no? En algunas identidades la vulneración es múltiple, ¿no? Si pensamos en las trabajadoras del hogar, son mujeres, suelen ser indígenas, son pobres, ¿no? Entonces hay diversos factores que van incrementando la vulneración. Lo importante aquí es que desde este paradigma, entonces esa vulnerabilidad se aparece como no natural, ¿no? No es una cosa natural, no es producto de la fatalidad, no es producto de la mala suerte, no es producto de la falta de educación, es producto del incumplimiento de una obligación, de que el Estado no ha cumplido una obligación que está destinada precisamente a evitar esa vulneración, a identificar a los agentes vulnerantes, ¿no? Y a sancionar cuando es necesario sancionar, a prevenir cuando es necesario prevenir, en fin, a cumplir con los deberes que esta nueva lógica del Estado de Derecho plantea precisamente frente a esas vulneraciones. Cuando vemos estos avances, decía, ¿no? Lo que tenemos que ver es la reivindicación de procesos que en el pasado llevaron a las personas a esa situación de desventaja frente a las identidades dominantes. ¿Por qué los varones no tenemos que tener derechos? Porque no los necesitamos, porque el derecho, todo el derecho, fue hecho por nosotros y para nosotros. Esa es la mejor respuesta que podríamos encontrar, ¿no? ¿Por qué no necesitamos derechos? Pues porque ya los tenemos. ¿Quién necesita derechos? Quien no los tiene. ¿Quién necesita los derechos? Precisamente a quien se le obstaculiza el paso a ellos, ¿no? Gracias. Necesita los derechos a quien le han sido violados. ¿Por qué los heterosexuales no necesitamos derechos? Porque todo el derecho fue hecho por los heterosexuales, ¿no? Así que vale la pena reflexionar sobre estas cuestiones, vale la pena tener en cuenta que no existen cosas anormales, no existen cosas antinaturales. Lo antinatural sería que hubiera una persona que pudiera correr más rápido que la velocidad de la luz, eso sí sería antinatural, ¿no? Y eso no pasa. O que una persona volara. Si alguno de ustedes sale de aquí y se va volando a su casa, eso es antinatural, ¿no? Todo lo que ocurre en la naturaleza es natural. Lo calificamos de distintas maneras, ¿no? Lo calificamos moralmente, lo calificamos religiosamente, lo calificamos científicamente, pero esos son discursos que hacemos sobre estas cuestiones que, pretendiendo ser descriptivos, se convierten en prescriptivos, ¿no? En valorativos. Eso es de lo que tenemos que cuidarnos. En un día como hoy, que sirve precisamente para reflexionar sobre la no discriminación, lo importante es poder ver en nuestros propios esquemas mentales cuáles de las cosas que consideramos verdaderas, naturales, normales, ¿no? Son producto más bien de los prejuicios con los que hemos crecido. No es que esté mal tener prejuicios, todos los tenemos. Ya dije que nos formamos una generación, varias generaciones, nos formamos bajo esa lógica, aprendimos que eso era científico, aprendimos que esa era la manera de considerar a las personas, pero así como aprendimos eso, ahora estamos obligados a desaprender, ¿no? Y a aprender nuevas formas de relación con aquellos a quienes consideramos diversos. Entre otras razones, porque todos somos diversos, ¿no? Porque todos tendríamos alguna razón para ser discriminados. Si es, y no veo rampas, me doy cuenta de que yo no importo, ¿no? De que yo no le importo a los demás. Entonces, una cosa similar sucede aquí. Es probable que muchas de las mujeres que están aquí no se sientan invisibilizadas si yo no digo buenos días a todas, ¿no? Pero es probable que algunas sí. Y esa sola, aunque incluso simbólicamente no, quiero decir físicamente no esté aquí, ¿no? Sino simbólicamente esté aquí,
a esa sola me interpela para que yo la reconozca, ¿no? Ahora, decía, en otros lenguajes, en otros idiomas, perdón, el lenguaje es neutro, ¿no? Y en el nuestro hay cosas que podemos utilizar en el lenguaje neutro que sean incluyentes. Por ejemplo, ahora se me olvidó, la verdad es que se me olvidó, pero tenía yo la intención de saludarlas a todas, ¿no? Decirles, hola, ¿cómo están todas? ¿No? Y porque luego cuando hago eso, cuando se me olvida, ¿no? Siempre hay un varón que me dice, oye, pues yo no soy toda, ¿no? Yo soy todo. Y eso, por ejemplo, es simbólico en dos sentidos, o mejor dicho, lo quiero plantear en dos sentidos. Primero, porque a los hombres sí les molesta cuando se los invisibiliza, ¿no? Y segundo, porque cuando yo digo todas, no quiero decir todas mujeres, sino todas personas, ¿no? Todas somos personas. Entonces yo sí, perfectamente bien podría saludarlas a todas, ¿no? O agradecerles a todas su presencia aquí, sin ofender el género de nadie, porque la palabra persona es género sensitiva, ¿no? La palabra persona es incluyente. Y hay un montón de palabras que nos permiten ser incluyentes. Otra cosa importante es que me parece que es importante evitar el lenguaje descriptivo, ¿no? Por ejemplo, cuando decías menores. Menor describe una condición, ¿no? Niño, en cambio, es un sustantivo, no califica, ¿no? Entonces, si podemos usar niño, pues usamos niño, mejor, ¿no? O sea, si nos da lo mismo usar menores que niños, pues niño es mejor porque el niño reconoce la identidad, ¿no? Que lo acabamos de decir. En cambio, menor es un adjetivo, ¿no? Califica a la persona, como si me dijeras gordo o qué sé yo, alguna otra característica que no es sustantiva, sino que es descriptiva. Y yo digo que la clave para poder entender esta lógica es que uno tiene que estar atento, sobre todo en el servicio público, de cómo las propias identidades quieren ser llamadas, ¿no? Porque somos muy dados a ponerles nombres. Si volvemos a esa idea del parámetro de normalidad, el normal es el que ha nombrado a todos los demás, ¿no? Pero un aprendizaje importante es que cuando se reúnen, por ejemplo, las personas con discapacidad en el seno de Naciones Unidas y escriben la convención y dicen, a mí no me gusta que me digan capacidades diferentes, y nos explican por qué, ¿no? A mí no me gusta que me digan minusválido, no me gusta que me digan persona con discapacidad. Y bueno, pues eso ya genera entonces un compromiso para quienes no tenemos una discapacidad, de reconocerles como ellos quieren que se les reconozca, ¿no? Entonces, me parece que, si bien es cierto que este tema suele ser engorroso, yo diría, no nos cuesta nada reconocer a los demás, a las demás, en la medida en la que eso las hace presentes, ¿no? Termino con una anécdota. A mí me cayó el 20 hace tiempo, cuando eso de cayó el 20, no sé si lo entiendan, pero se refería a los viejos teléfonos a donde uno ponía los 20. Cuando una de mis hijas, frente al Día del Niño, ¿no? Le dije yo, mira Beba, ya va a ser el Día del Niño, ¿no? Y me contestó, tendría como 5 años, y me dijo, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿No? ¿Cuándo es el Día de la Niña? Entonces, cosas como esa nos ayudan a entender el valor del reconocimiento del otro, ¿no? Es engorroso, sí, pero yo creo que es algo que tenemos que hacer. El lenguaje es una convención, ¿no? El lenguaje correcto es lo que unas personas piensan que es la manera en la que debe describirse o decirse el lenguaje, ¿no? Pero más que nadie, ustedes jóvenes van construyendo nuevos lenguajes. Cuando yo veo el WhatsApp, ¿no? Y me escriben mis hijas, o veo lo que se escriben entre ellas, son cosas completamente incomprensibles para mí, ¿no? Inventan palabras, utilizan ahora, cada vez el lenguaje es más gráfico, ¿no? Los emoticons que se usan
dicen mucho más que 1000 palabras, ¿no? Hasta en los emoticons hay inclusión, porque ya tenemos ahí parejas del mismo sexo y en fin, ¿no? Personas, si uno escoge un avatar, hay de varios colores, ¿no? Blanquitos, rosaditos, amarillos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la X también es convencional, ¿no? Algunos utilizan la letra E, ¿por qué razón? No sé. Dicen todes, ¿no? En lugar de todas. Tiene que ver con la economía del lenguaje, ¿no? Yo que soy más conservador en eso, no tan conservador, pero más conservador que el todes y la X, pues digo todas y todos, ¿no? Pero finalmente son convenciones que se van construyendo, y yo creo que aquí lo importante, como lo decían ya en las dos intervenciones, es ser incluyente, ¿no? Generar nuevas palabras, si ustedes quieren, ¿no? O utilizar las que tenemos, que son incluyentes. Y con respecto a lo que decías, sí, me parece que lo importante es vivirlo, ¿no? Creo que aquí, si no me equivoco, aquí en este municipio, tenían un proyecto para capacitar a los servidores públicos para hablar lenguaje de señas. Aquí eran, ¿sí? Eso creo que es único en el país. Y fíjense qué importante es, porque a lo mejor no lo han usado nunca, ¿no? Pero el día que alguien venga, una persona sorda, ¿no? Y se pueda comunicar con ustedes a través del lenguaje de señas, pues se va a sentir incluida, ¿no? Se va a sentir considerada. Y eso es algo que no nos cuesta nada, por cierto, que eso creo que así como aprendemos inglés y aprendemos otras lenguas, podríamos aprender el lenguaje de señas, que además sirve para muchas otras cosas, ¿no? Es decir, yo me puedo comunicar con alguien que está distante, aunque haya mucho barullo, con el lenguaje de señas, ¿no? O sea, hay muchísimos mecanismos de inclusión que están a la mano y que podemos echar mano de ellos precisamente para vivir estas cosas y no solamente aprenderlas, como tú dices, sin H, ¿no? Agradecerle profundamente por su participación. Muchas gracias por la elocuencia con la que nos has transmitido en este día, que para el municipio de Querétaro es la primera semana de conmemoración del Día Nacional contra la Discriminación, pero pues sin sentir ni hacer autocomplacencias, también nos sentimos contentos de nuestros avances, porque el presidente municipal ha estado muy empeñado en que empecemos en casa. Aquí somos 6.500 trabajadores municipales, entonces hay un buen trabajo que tiene tanta interacción con tantas personas, en donde podemos realmente poner en práctica primero desde lo propio, siempre primero como persona. Si uno no tiene la luz, no tiene manera de dar. Entonces estuvo espléndida tu conferencia en términos de la construcción, de la elocuencia, pero sobre de todo de la riqueza y perspectivas, y nos deja, no siempre que uno sale con las respuestas de estas cuestiones que son tan complejas, nos deja más bien la invitación de saber que tenemos mucho que seguir viendo para ser empáticos con el otro y servirlo. Nos has dejado realmente algo muy valioso y de verdad apreciamos muchísimo tu presencia. Y bueno, muchas gracias Germán y a Coco de nuestra Asamblea Consultiva, y a nuestros compañeros, mis compañeros de trabajo. De verdad creo que si nosotros nos llevamos y vamos un pasito haciendo una acción siguiente a partir de ahorita, vamos a empezar a tener una mejor sociedad inmediatamente. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un aviso parroquial, como luego dicen. En la parte del lobby habrán visto ustedes algunos caballetes. Si se quisieran y si tuvieran el tiempo y de detenerse ahorita o más adelante a ver un poco las fotografías y pinturas, por aquí están algunos de los autores. Felicidades de estas fotografías o pinturas. Gracias por mostrarnos estos rostros de la discriminación. Pues muchas gracias.